Esta primera unidad tiene como objetivo, como propósito, ver a través del Antiguo Testamento la promesa de salvación que Dios hace a su pueblo y su cumplimiento en la persona de Cristo. La promesa que Dios hace en el Antiguo Testamento a su pueblo y su cumplimiento en la persona de Cristo. Propósito, el Cristo es el personaje central en toda la Biblia. Es el único medio de salvación para el hombre. Es la promesa de Dios hecha en el mundo desde el principio de la creación, en la que esperaron los profetas, reyes, sacerdotes y todo lo que en Dios han forjado su esperanza. Hoy, gloria a Dios. Hoy gozamos del privilegio de vivir los tiempos del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Para este tiempo se espera una fuerte manifestación de la gloria de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Todas nuestras expectativas deben enfocarse en ser parte de las bendiciones que a partir del sacrificio de Cristo han de manifestarse al mundo. Pero ¿por qué es importante esta lección? Que el Antiguo Testamento nos dirige a la persona de Cristo. Porque hay mucha gente, mencionábamos el pacto de esta congregación, que todos los miembros de aquí se lo saben de memoria. Y ese pacto habla de aceptar la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, correctamente dividida, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la Biblia no es del Antiguo Testamento y la Biblia no es el Nuevo Testamento. La Biblia es del Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Acepta la Biblia, acepta la palabra completa. Ahora, el Nuevo Testamento como única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina, y andar en él a la luz de vuestro mejor entendimiento y habilidad. Y usted dijo, sí, prometo. Pero te dice la Biblia y el Nuevo Testamento como regla de fe. Porque a partir del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Dios le bendiga. Pero usted no puede ser cristiano y rechazar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el Génesis. Todo lo que está en el Antiguo Testamento se enmarca en dirección hacia el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo es el Mesías. Entonces, no hay forma de usted aceptar el Mesías si usted no tiene el Antiguo Testamento. Porque predicamos en Isaías, porque el profeta dijo, sin atractivo para que le deseemos. Y predicamos en Isaías y decimos, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Dios le bendiga. Toda la profecía del Antiguo Testamento es acerca del Mesías, el que salvará. Yeshua. Es un nombre hebreo, Yeshua. Josué viene de Joshua en hebreo, el que salvará, el que entraría al pueblo en la tierra prometida. Entonces, en Hebreos del Nuevo Testamento habla de los tipos y sombras de Jesucristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento hace alusión al Mesías, al Salvador. Ahora, hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino a la salvación. Ese camino es Jesucristo. There is only one way. Amen. Oh, pero es una orden. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el propósito de esta primera unidad
y de esta primera lección también es que a través del Antiguo Testamento podamos ver cómo todo el Antiguo Testamento nos lleva hacia quién, hacia Jesucristo. Y en la clase pasada leímos Génesis 1. Leímos Génesis 1 en el principio porque quería abordar algo con ustedes. Y ahí los hermanos que estaban en esa clase, estoy haciendo un mini resumen, pudieron darse cuenta. Cuando usted esté en tu casa, lea a Génesis capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba en oscuridad. Y Dios dijo: hágase la luz. Y fue la luz. Y separó Dios la luz de la tiniebla, de la oscuridad, y llamó a la luz día, y a la tiniebla y oscuridad llamó. El primer día Dios hizo la luz, pero no había sol ni luna. El segundo día, la expansión, es decir, los cielos, las galaxias, la expansión, el espacio, y hizo las aguas, y separó las aguas dulces de las aguas saladas. Dios le bendiga. Y separó las aguas, y a la parte y la masa grande de las aguas llamó mares, y a la seca llamó tierra. Y el tercer día hizo la vegetación junto con la separación de las aguas, la vegetación. El cuarto día dijo: hagamos lumbrera. Hizo lumbrera, 2 lumbreras principales, una para que alumbre en el día y otra para que alumbre en la noche. Entonces, en la narración bíblica, la luz existe antes que el sol. El día existe antes que el sol. Así que cuando usted vea que sea de día, Dios le bendiga, y no salió el sol, o usted no ve el sol porque nubes le cubren, es que como quiera es día. Dios le bendiga. Con sol o sin sol es día. Ahora, si está la tiniebla, si está la oscuridad, es noche. Entonces, en el cuarto día fue que Dios hizo las lumbreras, según la narración bíblica. Y decíamos la clase pasada que la Biblia es un libro ¿de qué? ¿Cuántas manos levantadas? ¿Tantas manos levantadas? No. La Biblia es un libro de fe. Aunque hay medicina en ella, es un libro de fe. Aunque hay filosofía en ella, es un libro de fe. Aunque hay astrología en ella, es un libro de fe. Aunque hay cálculo en ella, es un libro de fe. Aunque hay aritmética, arquitectura e ingeniería en ella, es un libro de fe. Aunque haya poesía, poema y versos de amor en ella, canciones, salmos y sabidurías, es un libro de fe. Dios se le bendiga. Quinto día hizo los peces y las aves, porque dijo: haya criatura de todas especies en las aguas y debajo de las aguas, y aves que vuelen en los cielos, que caminen sobre la tierra. Sexto día, animales, y hizo el hombre y la mujer en el sexto día. Séptimo día, ¿qué hizo? Descansó a su nombre. Y vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno. Desde el escorpión hasta un dátil. Dios se le bendiga. Desde la cobra hasta una uva.
todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Y ahí en la página 12, hay una tarea para escribir algo de la creación de Dios y describir su complejidad a su nombre. ¿Quién sabe para qué utilizan los escorpiones? Ajá, con el veneno. Ah, Dios le bendiga. Anestesia. Dios le bendiga. Con el veneno del escorpión hacen anestesia. A su nombre. ¿Cuántos sabían eso? Dios le bendiga. Si le explicamos, si le pica, porque tiene que cumplirse, tiene que cumplirse todo lo bíblico. Tiene que cumplirse todo lo bíblico. Sí, hay un científico, no recuerdo el nombre, que indica que todo en exceso, toda sustancia es mala. La diferencia de su bondad o maldad está en la porción. Que se le bendiga. El agua es buenísima, pero usted si bebe mucha agua se ahoga. El agua hidrata, pero si te bebiste demasiada, te ahoga. No te intoxica. Si tiene algún complemento adicional, te puede intoxicar. Dios le bendiga. Entonces, dice el hermano Félix, si nos pica, si nos muerde y no tiene la atención debida, puede producirle la muerte. Porque la muerte no es por el veneno del escorpión, sino que la cantidad que él vierte en ti y cuando circula en tu sangre es un agente externo, porque la sangre, que en la sangre nada más debe circular oxígeno. Si hay algo que está circulando en la sangre, o es intencional o accidental, cuando le colocan una intravenosa a una persona, es para que haga resultado rápido. Ahora, ¿usted sabe por qué la persona cuando muere se pudre? ¿Perdón? Porque se descompone la sangre. Entonces, si la sangre no está circulando, la sangre quieta, ¿qué es lo que hace? Se decompone y va a producir putrefacción. Entonces, pero todo lo que Dios creó es bueno, la sangre buena. La sangre buena, a su nombre. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno. Ahora bien, hoy en la página 13 tenemos Génesis 3, 1 al 19. Alguien que busque el texto bíblico, yo creo que lo tenemos aquí. El texto bíblico de Génesis 3, 1 al 19. Hermana Araceli, tome el micrófono y haga su pregunta. Hermano Carlos, ¿usted tiene el libro? No. No es por pregunta. Lo que quiero es, Del 1 al 19, el capítulo 3. quiero aportar, hermano Samuel, que cuando yo estuve leyendo ese documental del veneno del escorpión, yo pude leer también que no es directamente el veneno del escorpión que le ponen a la persona. Eso lleva unos elementos, unos Hay un químicos. proceso. Lo procesan para
para ellos elaborar la anestesia. Sí. Pero no es el veneno No, en sí claro que directamente. no. Porque el hermano Ofelia dice que si nos pica, nos mata. Sí, pero es como usted dice, es la cantidad. Pero para suministrarlo como anestesia lleva otros componentes. Otro componente, otro proceso. Ah, porque es lo mismo, las vacunas. Usted siempre ha escuchado que las vacunas son pequeñas proporciones del virus. Que cuando te la inyectan, tu cuerpo, que es la máquina perfecta, lo detecta. Entonces los glóbulos blancos dicen, algo nos va a atacar, defensa, 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 defensa. Porque hay algo que está circulando en ti que no es sangre. Entonces el cuerpo detecta esto. Asimismo, la sustancia controlada, ¿de qué usted cree que hacen la adrenalina, la epidrofina, la morfina? Dios le bendiga. Todo eso tiene usos médicos. ¿Y de dónde sacan eso para hacerlo? Ah, con los recursos naturales. ¿Qué usted cree que hacen con el opio? Dios le bendiga. Ahora, el mal uso y la mala aplicación es peligro. Lo hizo bueno. Aleluya. Pero es lo que Dios hizo. Es lo que Dios hizo. Lo hizo bueno. Lo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? Toda la creación, toda la naturaleza. Al nombre de Cristo. ¿Alguien tiene Génesis 3, 1 al 19? Lo puede leer con libertad. Con un micrófono, por favor. 1:3 al 19. Uh-huh. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Génesis 3, del 1 al 19. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, de todo árbol del huerto. La serpiente respondió y la mujer respondió a la serpiente, Gloria a Dios. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente,
por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y el polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la serpiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolores dará a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, que no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su nombre. Gloria. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos escucharon la lectura bíblica? Eso está en Génesis 3 del 1 al 19. Hay 3 preguntas que esas preguntas usted la va a completar en su casa. Esa pregunta dice: ¿cómo afecta el pecado su relación con Dios? ¿Qué motivó a Eva a comer el fruto del árbol prohibido? ¿Qué mensaje nos deja el texto para evitar caer en la tentación del enemigo? 3 preguntas que usted va a llenar reflexivamente en su casa con todo el tiempo. Hoy vamos a tocar unos puntos principales de esta lectura bíblica. Por ejemplo, en la pregunta número 2, ¿qué motivó a Eva a comer el fruto del árbol prohibido? Vamos a hacer énfasis en esto, en el árbol y el fruto prohibido. Dios le bendiga. ¿Cuál era el fruto? A ver, ¿quién sabe cuál era el fruto que Dios le prohibió comer a Adán y Eva? ¿Cuál era el fruto? Dios le bendiga. A su nombre. A su nombre. Dice el hermano Joan, era el fruto del árbol del bien y el mal. Dice el hermano Carlos, el árbol del conocimiento. ¿Quién más? ¿Y por qué usted como evangélico pentecostal dice de que la manzana prohibida? A su nombre. El texto bíblico nos dice, hermano, que Dios hizo todo tipo de planta, creó todo tipo de planta. Y luego creó un huerto. Y en medio del huerto estableció el árbol de la vida. Y también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Oiga, hermano, porque yo no sé por qué a veces los cristianos evangélicos pentecostales nos confundimos. El árbol de la ciencia. Es decir que 3 elementos. El bien es una ciencia. El mal es una ciencia. El bien ya existía y el mal también ya existía. Entonces, el día que ustedes coman, que ustedes adquieran esa ciencia del bien y del mal, ya ustedes lo saben casi todo. Ustedes lo saben todo. Saben el bien y saben el mal. ¿Qué más usted necesita saber? De lo bueno y lo malo, ¿qué más usted necesita saber? El día cuando se va a morir, bueno, ese día usted no lo sabe. Entonces, por eso, cuando ellos comieron del árbol, Dios los sacó del huerto, porque no comiesen de la vida, del árbol de la vida. Dios le bendiga.
Entonces, recuerde que la Biblia es un libro de ¿qué? Amén. Diga eso con poder y con gozo, hermano. Es un libro de fe. Entonces, en la pregunta número 2, ¿qué motivó a Eva a comer el fruto del árbol prohibido? ¿Qué es lo que Dios le prohibió? Mira, no se acerquen, no coman de ese árbol, porque ahí ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, dice el texto bíblico, en lo que leyó la hermana, que la serpiente era más astuta que todos los animales. En Isaías, a esa serpiente se le llama la serpiente antigua, y era ¿quién? Satanás, que utilizó la serpiente. El texto bíblico dice que la serpiente era la más astuta. Pero ¿cuál fue el castigo para la serpiente? Con micrófono, por favor. Uno, el castigo a la serpiente, ¿cuál fue? Dios le bendiga. Amén. Yo lo que dije que parece que la serpiente era un pájaro, un animal con parón que andaba derechito. Entonces el Señor le dijo, bueno, ahora por haber hecho lo que hiciste, caminarás sobre tus pechos, o sea, te arrastrará y no andará más como andaba. El castigo fue andar arrastrándose. Ese fue el castigo que el Señor le dio. Bien, ya. Hay más para la serpiente. El principal castigo para la serpiente es que iba a ser maldita con todos los animales. Ningún animal quiere saber de la serpiente. Pero nosotros decimos que esa serpiente que habló a Eva no era una serpiente, sino que era Satanás que utilizó la serpiente. ¿Por qué base bíblica tenemos con eso? Porque entre los castigos que Dios le dio a la serpiente, no le dijo, ya no vas a hablar. Entonces las serpientes nunca hablaban. Las serpientes nunca han hablado. Que se le bendiga. A su nombre. Dios no le dijo, porque si el único castigo fue, vas a ser maldita, te vas a arrastrar y vas a comer polvo y tierra, y no le dijo, de ahora en adelante no vas a hablar, eso implica que las serpientes nunca han hablado, sino, entonces Satanás fue que utilizó como animal astuto, sigiloso, e incluso que la Biblia aconseja, astuto como serpiente y sencillo como paloma, porque la serpiente, mira, es suavecito. Y le dijo a Eva esto y aquello, y Eva extendió sus manos y comió. ¿Y cuál fue el castigo para la mujer? Hay una palabra profética ahora que en la nueva ola las mujeres no la quieren aceptar. Pero usted puede brincar, patalear, revolcarse o ser feliz. Eso lo dijo Dios. ¿Cuántas mujeres hay aquí que creen que Dios la creó? Aleluya. Entonces, si usted cree que Dios la creó, Dios dijo, el deseo tuyo será para tú y Él se enseñoreará. No luche con eso, hermano, que eso es dicho por Dios, eso es bíblico.
Él se enseñoreará de ti. No quiere que Él se enseñoree de ti, tú no vas a tener marido. No quiere que tu deseo sea para tu marido, pues no vas a tener marido. Porque si tienes marido, tu deseo será para Él y Él se enseñoreará de ti. Vamos que usted la diga por el micrófono. Repítalo. Samuel, leyendo ahí y analizando un poquito. Ajá. Eso quiere decir que la mujer antes no tenía, que el hombre era la cabeza, el que le señoreaba sobre ella. Eso no estaba establecido. Mira lo que quieren hacer las mujeres hoy en día, que quieren ser autosuficientes ya solas. Es que yo, mira, en la clase pasada tocamos ese tema. Mira, el texto bíblico dice que Dios tomó a la mujer ¿de dónde? De la costilla del hombre. Pero antes de tomarla, ¿qué le dijo? Hagámosles ayuda idónea. Mira cómo Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Y le sacó de la costilla, ni de la cabeza, ni de los pies, la sacó de la costilla. Pero cuando la mujer desobedeció el mandato de Dios, el castigo fue que el marido se va a enseñorear de ella. Dios se le bendiga. Enseñorearse, que el marido, tu marido es tu Señor. Tú debes sujetarte a Él. Dios le bendiga. Hay una sujeción de la mujer hacia su marido. Porque lo diga el hermano Samuel, no, eso lo dice la Biblia. Bueno, hermano Samuel, pero eso tiene otra interpretación. Bueno, búsquele la interpretación que usted quiera. Pero si había alguna duda, el apóstol Pablo dijo, ¿o no sabéis que como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su mujer? Eso no se lo inventó Pablo, eso está dicho por Dios en el principio. Entonces, antes eso no estaba establecido así bíblicamente, hermano Carlos. Ahora, con entrada del pecado, porque, déjame ir un chico más adelante, el castigo del hombre. ¿Cuál fue el castigo del hombre? Bueno, Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Uno, no empezó con el hombre, sino con la tierra. ¿Por qué? Porque si usted ve, mire, en el inicio, Dios hizo al hombre. ¿Qué es lo que hizo con el hombre? Dios se lo convirtió en el que iba a tener todo el conocimiento sobre toda la tierra, iba a colectar y comer de todo lo que la tierra produjese. El administrador. ¿Perdón? El administrador. El administrador de todo lo que de la tierra en general. Pero más que esto, ¿cuál es la ciencia que estudia los animales?
La zoología. El primer zoólogo fue ¿quién? Adán. El primer botánico fue Adán. Adán, ahora, Dios le dijo, ajá, todo para ti estaba sencillo. No, pero entonces ahora, todo eso que yo te di en potestad, ahora la tierra va a ser maldita. ¿Pero por qué causa? ¿Por la causa de quién? De Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios se le bendiga. Entonces, hermanos, usted que quiere hacer dinero fácil, y quiere acostarse y que le llueva del cielo el dinero para usted comprar comida y comprar lujos y placeres, sepa que eso no viene de Dios, porque hay un mandato. Tú tienes que sufrir para tú comer. Eso es una maldición por la desobediencia a Dios. Espinos y cardo, esa guasábara, todos los espinos y cardo, todas las malezas que hay, al parecer la tierra no iba a producir esto. O no iba a producir en abundancia como lo produce ahora. Entonces, para que el hombre pase más trabajo, dice Dios, espinos y cardos va a producir la tierra. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, usted está condenado a sudar, a trabajar. Dios le bendiga. Si usted no quiere trabajar, no se agarre de la Biblia para no trabajar. Que la Biblia manda al hombre ¿a qué? A trabajar. Usted tiene una hija, una amiga, una adolescente soltera y está enamorando con un hombre que no quiere trabajar, dígale, mire, ese no es cristiano de verdad. A él le gusta la comida con mucha carne salada. No es cristiano de verdad, porque la Biblia manda a trabajar con el sudor de tu frente. Y el apóstol Pablo, para aquellos que se quieren rescatar, el apóstol Pablo dice, el que no quiera trabajar, pues que tampoco, el texto bíblico dice el que no quiera, no el que no trabaja, no el que no está trabajando, el que no quiera trabajar. Porque hay gente que no trabaja por una circunstancia, por una situación. Pero el que no quiere trabajar, dice la Biblia que tampoco coma entonces. Entonces, en esos versículos de Génesis 3, 1, 19, hay un manjar de conocimiento y de sabiduría para nosotros. Y estas tres preguntas son para la casa. ¿Cómo afecta el pecado su relación con Dios? Usted ve lo que pasó con el hombre pecar con la relación con Dios. ¿Qué motivó a Eva a comer el fruto del árbol prohibido? ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Qué mensaje nos deja el texto para evitar caer en la tentación del enemigo? ¿Qué mensaje hay en ese texto del 1 al 19 para evitar caer en la tentación del enemigo? Leo, a pesar de que el pecado apartó al hombre de Dios desde antes de la creación del mundo, ya Dios había diseñado el plan para salvarlo a través de ¿quién? De Cristo. Entonces la lección de hoy se llama, el Antiguo Testamento nos dirige a la persona de Cristo. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir Efesios 1 del 3 al 5. En este libro está Reina Valera revisada del 1960. Alguien por favor que lea el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 de Efesios capítulo 1. Gloria a Dios.
Con un micrófono, por favor. Están ahí mismo en el libro. Gloria a Dios. Y el que no tiene el libro puede tomar la Biblia. Efesios 1, capítulo 3, capítulo 1 del verso 3 en adelante. Hasta el 5. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padres de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios le bendiga. Al nombre de Cristo. Antes de entrar a las profundidades de Efesios 1:3, yo necesito que alguien lea Génesis 3:22. Para la gloria de Dios. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como una de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos alargue sus manos y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta ahí, mi querido Samuel. Amén. Amén. Dios le bendiga. Preste atención a ese versículo, que es la segunda ocasión donde Dios habla en plural. Y Dios dice el texto bíblico que Dios dijo, el hombre es como uno De vosotros, ¿en qué sentido? sabiendo el bien ¿Y qué? y el mal. Y el mal. Dios le bendiga. El hombre no tenía conocimiento del bien y el mal. Pero a través de que él pecó, comió del fruto prohibido, el Ajá. árbol prohibido, Ajá. entonces ahí tuvo conocimiento del bien y el mal. Entonces, habló mentira a la serpiente cuando le dijo a Eva, ¿o no sabe Dios que cuando comiese del árbol ustedes van a ser como dioses? Claro que habló la verdad, porque ellos pasó esto. Dios te le bendiga. Amén. ¿Ah? ¿Que la serpiente no lo engañó? Ah, oye esta teología ahora. Oiga ese exégesis. Dice el hermano Luis que no lo engañó. Lo engañó. Mira. Usted simpatiza por un equipo que su líder es lo engañó como un niño chiquitico. ¿Perdón? Dijo verdad, pero no la verdad. Dijo verdad, pero no la verdad. Porque vivir en el huerto del Edén era como vivir en el cielo. Era como vivir en el cielo. Y la serpiente antigua, que era Satanás, the devil, el diablo, el maligno, el engañador, sabía la consecuencia de desobedecer a Dios. Y él buscaba que lo que Dios había creado también le desobedezca. Entonces, van a haber gente que te van a decir verdad, pero es buscando que tú desobedezcas lo que Dios dijo que tú debes hacer. Entonces, hay gente que te va a decir muchas cosas en estos días, buscando a que tú desobedezcas
no porque es malo, sino que tú desobedezcas lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo que tú debes hacer, lo que Dios dijo cómo tú debes vivir. Y eso, cuando yo te digo una verdad, tratando de que tú cambies tu accionar a mi beneficio, ¿eso es engaño o no es engaño? Porque la verdadera intención era que la creación de Dios desobedezca a Dios. Porque él sabe que es lo que es estar frío con Dios. Él sabía que era estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Eso implica también, porque ese texto es profundo, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, en conocimiento del bien y del mal. La Biblia no redacta si Dios está hablando en sí a la esencia triunidad o si está hablando a la esencia angelical. La Biblia no da dato de eso. Pero eso implica que lo que es Dios conoce el bien y el mal. Y el hombre ya conocía el bien y el mal. Solo le faltaba una cosa al hombre: la vida eterna. Entonces, ¿por qué usted y yo servimos a Dios? Porque hay una vida eterna. Porque hay algo de Dios que nosotros no tenemos, que es la vida eterna. Si usted tuviese la vida eterna, a su nombre, Señor, líbranos, Dios. Cuando digo líbranos, es que a veces hay gente que olvidan, hay gente que creen que tienen a Dios agarrado de un puño y olvidan que hay algo de Dios que todavía usted no tiene. Hay gente que están andando en otra dimensión, que se sienten andando en una dimensión tan grande que miran al otro como inferioridad, porque creen que ya están a la estatura de Dios allá en lo más alto, y olvidan que eso fue lo que provocó que Lucifer sea, Defendido. porque Dios no comparte. Pero su reino con A su nombre. gloria. Esto es complicado, hermano, Esto es complicado, pero eso es la palabra de Dios. Hermana Paulina, usted tenía la mano levantada. Ya. Amén. A su nombre. Entonces, Giancori, Dios bendiga. amén, Dios bendiga. amén. Ahora una pregunta. Entonces, Adán y Eva, hay algo que ellos no podían ver. Porque dice la palabra que ellos estaban desnudos. Sí, Después del pecado, entonces ellos tienen que taparse. amén. Entonces entendemos en esa parte que hay cosas entre ellos en sí que ellos no podían ver. Si ellos, mira, ellos veían todo, pero no existía la maldad en ellos. No existía el mal en ellos. La desnudez, con esa base bíblica, la desnudez no es pecado. Dios le bendiga. Ahora, cuando está la maldad y el pecado, cuando un hombre ve a una mujer desnuda, ¿qué ocurre? Pregúntele a David. Porque, ¿qué es la lujuria? ¿Eso es santo, la lujuria? ¿Qué es
la codicia. Entonces, ellos sí podían ver, pero no habían comido la ciencia del bien y el mal. No tenían ese conocimiento de maldad, ni de pudor, ni de vergüenza. Porque no tenían ese conocimiento. Inmediatamente comen del árbol, de una vez tienen ese conocimiento de la vergüenza, del pudor, de la maldad. Y dice que sintieron vergüenza y se escondieron porque estaban desnudos. Mientras no habían comido el árbol, ni cuenta se habían dado que estaban desnudos. No es que no hacían lo otro, a su nombre. No es que no hacían lo otro, porque por eso Dios creó a Eva. Esta es una escuela, Por eso Dios creó a Eva para Adán, porque la vaca y el toro estaban en lo de ellos. ¿Y Adán? ¿En qué estaba? Adán no tenía nada igual que él, ni semejante a él. Por eso Dios le creó a Eva. Ahora, cuando comen del árbol, es que sienten vergüenza, porque ya tenían el conocimiento del bien y del mal. Ellos sí veían, pero no tenían pecado ni maldad en ellos para ver que era vergonzoso estar desnudo. Una pregunta. Ajá. Adán que da nombre a todos animales que hay en la tierra. Así es, dice el texto bíblico. Amén. Gracias. Amén. A su nombre. Paso entonces a Efesios. Entonces, como la lección es que el Antiguo Testamento nos dirige a la persona de Cristo, podemos ver que el hombre falló, sin embargo, ya Dios tiene su plan. Y el verso 3 dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Es decir, usted vio cuando fue fundado el mundo, y desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos delante de Dios sin mancha. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es aquí donde entra mucho debate, con mucho evangélico pentecostal que dicen: entonces ¿usted cree en la predestinación? Aleluya. ¿Cuánto creen en la predestinación? Aleluya. Yo sé qué dice. Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cuánto creen en la predestinación? ¿Quién no sabe qué significa predestinado? Yancori ni Araceli. Levanten la mano los que sí saben qué significa el predestinado. Viadelis, hermano Joan, Clariné, Keila sabe. Hermana Paulina, dígale a Araceli qué significa predestinado con sus palabras. Es que fuimos escogidos para un fin. Viadelis, ¿qué quiere decirle a Araceli y a Yancori? ¿Qué significa eso de predestinado? Bueno, desde el vientre de nuestra madre, cuando Dios nos elige como sus hijos. Que Dios, Desde el vientre de nuestra madre somos elegidos hijos de Dios. somos elegidos hijos de Dios. Y ya ahí hay una predestinación.
Ya hay una predestinación. Sí, pero es predestinación, ¿qué es eso? Eso es lo que yo entiendo. Sí. Samuel, Ah, Carlos. predestinado viene siendo como establecido, por lo menos un micrófono. Es para hablar, para emitir un sonido. Es así, ya hecho para algo, para un fin, para servirle a Dios. Amén. ¿Alguien más? Clariné. Dios le bendiga. Amén. Para mí predestinado es como cuando Dios predestina a una persona a que va a ser profeta o algo así por el estilo. O lo predestina para hacer algo importante, porque cuando Dios nos da vida desde el vientre de nuestra madre, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros que ya viene predestinado desde arriba. Amén. Entonces, cuando le pregunten a usted si usted cree en la predestinación, ¿qué usted va a responder? Que sí, Que sí. pero si viene de parte de Dios, porque hay mucha gente que... ¿Y qué base bíblica usted tiene para eso? ¿El qué? Cuando le digan, dame Biblia. Clara Inés, ¿tú crees en la predestinación? Sí. Te dicen, dame Biblia. ¿Qué base bíblica usted tiene para eso? ¿Eh? ¿Dónde dice eso la Biblia? En el texto que usted leyó, Efesios 1 al 5. Ah, en el versículo que leímos. Ajá, Según nos escogió antes de la fundación del mundo, ajá. para que Entonces, fuésemos santos. O sea, Dios nos predestinó para que nosotros fuéramos santos. Pero a Adán y Eva no cumplir con lo que Dios le había dicho, ya se cambió la hoja, ya Dios tenía otro plan para salvarnos. Predestinó otra estrategia de salvación. No sé. usted dijo una cita de Romanos 8:29. Dios le bendiga. Ya estamos llegando a lo que le quiero decir, ¿eh? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y usted dijo, ¿y Romanos qué? 13:14. Vaya amarrando, hermano, cuando habla de predestinación, ¿a qué hace alusión el texto bíblico? En Efesios dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos y suyos por medio de Jesucristo. En Romanos 8:29 dice, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Pero en Efesios también dice lo mismo, mi querido Samuel. En Efesios también, aquí en el 4, en el 5, en el versículo 5, Sí, esa es la que leímos de inicio. habla también de predestinación. Y en Romanos 13, dice la hermana, el 13:14. Si no vestido del Señor Jesucristo y no viváis los deseos de la carne. Eso es lo que dice Romanos 13:14. Romanos 9. Samuel. Ujú. También en Efesios 1:4 habla de eso también. Dice así, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Amén. Eso es el 5. Entonces, la predestinación de Dios es para ser adoptado como hijos de Él. ¿A través de quién? Entonces, hay gente que quieren hacer una teología y una filosofía y un mundo y te quieren meter por otro lado de que, usted cree que lo que va a pasar ya está establecido que va a pasar. La predestinación que habla el texto bíblico es para ser hijos de Dios. ¿En quién? En Cristo.
antes de la fundación del mundo. Ah, no, hermano Samuel, pero lo que me va a pasar ya Dios lo tiene establecido que me va a pasar. Ah. Un joven murió de 17 años, algo así, a las 3 de la mañana en un accidente que le cogió el vehículo al papá y se fue. Entonces decían que ese era su destino. Ahí decían, digo yo, pero ¿cómo va a ser su destino? Cogerle el vehículo a su papá a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana irse, un joven de 17 años. Dios quería eso para él. Fue una desobediencia. Es una desobediencia, o sea, eso no fue una predestinación. Entonces, la gente, usted sabe qué destino, hermana Mayrelis. Sí, sin temor. Ujú. Ujú. ¿De qué? ¿Tenemos un debate? Tome el micrófono para que le escuchen todos. Aleluya. Ahora no quieren hablar. Usted no se puede ir con ese remo para su casa, ¿o yo? El hermano Gusto dice que si se queda sentado por un fin, entonces, Ujú. Ujú. El texto dice, todos estamos predestinados a ser que hijos suyos, hijos de Dios. ¿A través de quién? Ya todos estamos predestinados a ser hijos de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Esa es la predestinación que habla el texto bíblico. Todos somos hijos de Dios, pero ¿a través de quién? A través de Jesucristo. ¿Y qué dice el texto bíblico? A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, se le dio la potestad de ser llamado. Entonces, esa predestinación está amarrada a su libre albedrío. Si usted no cree en Jesucristo, usted no va a ser hijo de Dios, porque la Biblia es clara y específica. Ahora, eso no hay que hacer un pacto nuevo, ya eso está predestinado, eso está establecido. Y la palabra profética se cumplió en Jesucristo, que en Él serían salvos todas las naciones de la tierra. Eso está establecido. Pero, hermano Samuel, Redimido dice en una canción, no fue el destino, no fue la suerte, fue ese estilo de vida que la condujo a la muerte. Exactamente. Entonces, tú estás predestinado a la salvación, pero si tú no obedeces la voz de Dios, Dios le bendiga. No, yo me voy a salvar como quiera porque yo estoy predestinado a la salvación. Sí, tú estás predestinado a la salvación, pero si obedeces la voz de Dios. No, yo me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada porque Dios sabe quiénes son los que se van a salvar. Tú también sabes los que se van a salvar, los que hacen la voluntad de Dios. Sentarte va a hacer la voluntad de Dios. Pues ya tú sabes, tú estás predestinado, ya tú sabes cuál es tu predestinación.
¿Perdón? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Se escucha, se obedece. Dios le bendiga. Al nombre, eso se entiende, hermano. ¿Seguros? ¿Alguien por acá iba a decir algo? ¿No? El apóstol Pablo estaba focalizado en la persona de Cristo y esto se denota en sus escritos. Punto de tarea. Escriba a continuación todas las referencias que hace el apóstol Pablo sobre Cristo. Entiéndase. En el versículo 3, ¿cuál es la referencia que hace Pablo sobre Cristo? Póngase a neurona general. El versículo 4, ¿qué referencia hace acerca de Cristo? En el versículo 5, ¿qué referencia hace acerca de Cristo? Le voy a dar una pista. Por ejemplo, usted sabe qué referencia es de dónde, qué toma, qué alusión hace acerca de algo. ¿Qué es punto de partida? ¿Qué señal? ¿Qué indicación? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué referencia hay en ese versículo 3? Que Dios nos bendijo con toda bendición celestial en Cristo. Dios le bendiga. Entonces, en el 4 también hay referencia de Cristo y en el 5 hay referencia de Cristo. ¿Qué hora tenemos, hermana Araceli? Ah, gloria. No, ahora que falta. El pecado es el mayor enemigo de nuestras almas. Solo la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz del Calvario nos puede librar de este enemigo mortal. A veces buscamos excusa para no enfrentar la realidad del pecado en nuestras vidas, pero esto puede desencadenar consecuencias muy desfavorables, ya que podríamos despertar en una realidad eterna que condenaría nuestra alma a vivir por siempre fuera de las bendiciones que Dios tiene en Cristo para los que los aman. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido en esta lección? Sería benéfico ser sincero y reconocer nuestra condición humana plagada por el pecado para pedirle a Dios que nos libre por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esto sería comprometernos a vivir en Cristo, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador. Al nombre de Cristo. Entonces, desde el inicio, desde la creación, el pecado es el mayor enemigo de nuestra alma. Lo que corta la relación con Dios es el pecado, no es otra cosa. Usted puede hacer lo que usted quiera. Si no es pecado, no hay problema con eso y con su alma. Si es pecado, es enemistad con Dios. Lo que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando no sea pecado. Entonces el apóstol Pablo sabe mucho. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, hay quienes que dicen, no existe tal albedrío, lo que existe es la voluntad permisiva de Dios. Dios le bendiga. Es decir, que Dios a usted no le impide hacer todo lo que usted proponga en su corazón. Dicen algunos. Dios le bendiga. Ahora, yo sí le digo algo, hermano.
que Dios obra con cada uno de sus hijos de manera diferente. Hay gente que no quieren aceptar a Jesucristo como Salvador. Y Dios ha tenido que decirle, mira, yo te dije que te arrepientas. Yo te dije que te conviertas de muchas maneras. Y con voz audible le digo, te dije que te arrepientas. Sin embargo, hay otros que Dios no le dice eso. Hay quienes tienen una condición, es más, Araceli, bueno, hay dos, Araceli al cuadrado, Aracelis. Hay muchas personas que saben que tienen necesidad de Dios y se congregan y van a la iglesia y van a la iglesia y van a la iglesia y todavía no deciden dar el paso y decir, yo acepto a Jesucristo, voy a dedicarme a servir a Dios. Y lo vemos y van a la iglesia y demás y participan y van a las actividades y oran y cantan y todavía no han dicho públicamente, yo decido aceptar a Jesucristo. Y un día de la noche a la mañana dice, hoy es el día. Y no hay que preguntarle y levanta su mano y dice, yo quiero que ore por mí, que yo voy a servir al Señor. Pero hay otros que están en su casa. Están en su casa y Dios los saca de su casa. No, vete para la iglesia a convertirte. Y te van de su casa directamente para la iglesia y tienen que ir a convertirse. Porque Dios obra con la gente de diferente manera. También hay testimonio de gente que Dios le ha dicho a sus familiares, me lo tuve que llevar, porque si no me lo llevo, se pierde. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cómo así? Bueno, es que lo primero que nosotros tenemos que tener como cristianos, un concepto que no debemos olvidar, es que Dios es Dios. Dios es Dios. Y el texto bíblico dice, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, la labor de usted y yo, como siervo de Jesucristo, dice el hermano Emilio, como siervo inútil, como siervo de Jesucristo, no es fijarnos a quien Dios procesa y a quien Dios no procesa. Cuando yo leí el libro de Crece Ingeniería, hermano, eso cambió mi vida cristiana, mira. Por eso que a mí me gusta decirle al hermano, lea. Lea, claro, lea cosas buenas, porque hay libros que te van a marcar. Todos los libros, hay frases en libros que te van a marcar. Yo leí un testimonio en el libro de Crece Ingeniería. Dios bendiga al hermano Fabricio donde quiera esté. Yo leí un testimonio en el libro de Crece Ingeniería que eso cambió mi percepción del evangelio. Usted sabe que yo vine, bueno, yo lo digo en lo que no me dijeron cuando me convertí. Yo vengo de un campo, hermano. Y por ende, si yo nací en el campo, hay muchas cosas del campo que permanecen en mí. Porque uno se comporta según la realidad que uno conoce. Y en Crece Ingeniería hay un testimonio de un joven que pertenecía a una banda y él decidió aceptar a Jesucristo porque le predicaron que en Jesucristo había la solución y que Jesucristo tenía el perdón para su pecado. Y él estaba en la iglesia y le preguntaron cómo se sentía, y quien le preguntó creyó que le iba a decir que se sentía contento.
y él le dijo, yo me siento solo. ¿Por qué? Porque todo lo que él tenía era la ganga, era la banda. Todo su ambiente de desenvolvimiento era la banda, la pandilla. Y cuando él se convirtió, después que le dieron su paliza, porque se convirtió, se recogió a todo el mundo. ¿Y qué usted cree que pasa con una gente que todo su corguillo es de irse a beber cerveza y decirse de arrepentirse? Es un rechazo de todo lo que eran su coro. Entonces, ahí es donde viene la parte de los cristianos evangélicos pentecostal, que a veces nos perdemos en eso. Entonces, él dijo que se sentía solo, y él estaba yendo en medio de la iglesia llena de gente, pero él se sentía solo porque él no sentía a nadie de la gente que él conocía por 10, por 15, por 20, por 5, por 4 años. Pero ¿qué ocurre? En Crece Ingeniería, ese joven tuvo un final, lo mataron a él. Lea el libro de Crece Ingeniería, lo que lo tienen. Si alguien no lo tiene, yo creo que el mío yo no lo he regalado todavía. Se lo puedo prestar para que usted lea ese libro de Crece Ingeniería. Yo tomé muchas frases hay frases que me marcaron. Se envejece naturalmente, pero se madura intencionalmente. Eso es de Crece Ingeniería que tomé esa frase. Pero ahí en medio de ese libro también hay un texto, hay un párrafo, una enseñanza, que hay cristianos evangélicos pentecostales que Dios trae a un pandillero y a la semana ese pandillero está danzando y hablando en lengua, y esos cristianos evangélicos pentecostales no aceptan esto. Porque algunos dicen, no, porque antes de yo hablar en lengua, Dios me procesó, yo tuve que durar tantos días haciendo silicio, yo tuve que hacer tanto ayuno, yo no sentía el perdón de Dios. ¿Y cómo que dije, a la semana ya está hablando en lengua? Yo no creo en ese. Entonces, el hermano Fabricio ahí expresa, es que tu proceso no es el proceso del otro. Mi proceso no es el proceso suyo, porque la Biblia lo dice claro: a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama y mucho agradece. Entonces, cuando alguien que entendía que era un desecho, y cuando llega y se convierte a Jesucristo y recibe ese refrigerio, ¿tú crees que hay tiempo de que para perder el tiempo de que mirando lo que como el hermano viene vestido? No, esa persona está metido en gloria. Esa persona quiere aprovechar todo lo que pueda porque no había experimentado el gozo, esa experiencia con el Espíritu Santo, y quiere estar metido, y quiere leer Biblia, y quiere estar en el culto de los jóvenes, y quiere estar en el culto de la dama, y quiere estar en el culto de los caballeros, y él es más que quiere que le den el micrófono para predicar el segundo día, porque siente que él, que se sentía abandonado, desechado, y que todo el mundo cuando lo veía en la calle, si tenía las mujeres, si tenían el celular en la mano, se lo metían en la teta para pasar al lado de él, los senos, para pasar al lado de él. Si alguien lo veía de lejos y tenía el dinero en la cartera, lo sacaba del dinero y lo metía en un bolsillito chiquito, por si acaso. Y ahora él entra en una comunidad donde todo el mundo lo abraza y todo el mundo lo saluda y le dice Dios te bendiga y siéntese. Entonces, a veces nosotros nos perdemos en esto. Entonces, el pecado es lo que separa el alma del creador del alma. No hay otra cosa. Entonces, desde el inicio, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de la persona de Jesucristo. Ojo,
cristiano, evangélico, pentecostal. Que conste en acta. No existe fotografía de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, no piensen en el cuadro con el corazón y la mano ahí. El pelo largo, lacio y largo, y la imagen, como dice Soporte y Felipe, de Marco Antonio Solí. Dios le bendiga. Porque la descripción bíblica que da Isaías, déjame ver si está en la segunda lección. Ok, la próxima lección que le corresponde a nuestra hermana Paulina, el próximo martes, si así Dios lo permite, profecía sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Profecía sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí vemos las descripciones que da Isaías de Jesús. Y la cámara fotográfica fue el otro día que se descubrió, Entonces, Dios le bendiga. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, de que del Antiguo Testamento habla de la persona, habla de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. ¿Cómo es Él? Él es manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Él? Él es misericordioso. ¿Cómo es Él? Apasionado por las cosas del Padre. ¿Cómo es Él? Milagroso. Hace milagros. ¿Cómo es Él? Es abogado. Tenemos abogado para con el Padre. ¿Cómo es Él? Él es poderoso. ¿Cómo es Él? Sin atractivo. No es Tom Cruise ni Leonardo DiCaprio. Sin atractivo. ¿Cómo es Él? Los niños corrían hacia Él y Él les bendecía. ¿Cómo es Él? No hace acepción de persona. ¿Cómo es Él? Es el unigénito. Dios le bendiga. Y cumple promesa, dice Steven. Dios le bendiga. Entonces, no haga ilusión del cuadro que usted ve pintado por ahí, porque nadie le ha visto. Y la fe es que le vamos a ver tal como Él es. Dios le bendiga. Ahora, Dios le bendiga, hermanos. Tenga cuidado con esas prédicas que usted hace, de que usted va a ver a Dios. Dios le bendiga. Tenga cuidado, porque dice la Biblia que Él habita. ¿En dónde Él habita? En luz. ¿En luz qué? En luz inaccesible. A su nombre. Y yo imagino, porque hágase usted creer que usted está en la oscuridad y le prendan un farol LED de 12,000, ¿qué? De 12,000. ¿Qué usted distingue con esa luz en sus ojos? Nada. Dios habita en luz inaccesible.
Entonces, si el texto bíblico dice que cuando el Hijo del Hombre venga, le veremos en las nubes. Dios se le bendiga al nombre de Cristo. Entonces, esa ascensión para encuentro con Él es un momento sin igual. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Es algo inexplicable, pero el mundo se está preparando para que eso sea explicable. Para que eso sea explicable. Y hay un reloj de Dios, el kairos de Dios, que cuando Dios diga ya, es ya. Puede ser esta noche, puede ser en los próximos 5 segundos, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 1000 años. A su nombre. Ahora, el pecado es lo que nos separa de Dios. Puede ser en un día, puede ser en un minuto. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pueden ser en un año, pueden ser en 30 segundos. El pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, Dios nos ayude, hermano. Tenemos tarea, versículo 3, la referencia de Cristo en el versículo 3, 4 y 5, cómo afecta el pecado su relación con Dios. Entonces, en la próxima clase vamos a estar viendo algunas respuestas de las que usted respondió en el libro, al azar, algunas respuestas, y estaremos participando de profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, el objetivo de esta lección es que no abandone la Biblia. La Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Give me the time. 15. A su nombre. Menos 15, terminé exposición. Preguntas. Tanta mano levantada, no. A la 1, pregunta. A las 2, pregunta. A las 3, no hay pregunta. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Al nombre de Cristo. Como ustedes no tienen pregunta, como no tienen pregunta, ¿por qué, si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, dejó la serpiente en el huerto del Edén? ¿Perdón? No le escuché, toma un micrófono, quiero escucharle bien. Porque Dios sí, pero ¿por qué él dejó la serpiente ahí en el huerto del Edén? Si él sabía que la serpiente le iba a hablar a Eva y ellos iban a pecar. Es igual como cuando el ángel es de luz, porque el ángel es de luz estaba al lado de él. Entonces, ¿qué pasa? Ya por lo que él hizo,
quería ya ser mayor como lo que él ha hecho, pero él sabía también. Entonces viene siendo igual que lo mismo que pasa con Satanás y el serpiente. Entonces él sabía que lo que iba a suceder, pero él decía que no. Pero ¿por qué por qué dejó la serpiente ahí? Porque esa respuesta, como te digo, porque él es Dios. Sí, porque él quiere, porque él es Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Yancori. Hermana Araceli, ¿iba a decir algo? Y su micrófono. Ustedes no tenían pregunta, Ahora quieren preguntar, ¿eh? Hermano Samuel, gracias. Ajá. Según estaban leyendo el texto, se puede interpretar que el Señor dejó la serpiente ahí porque así Él iba a ver si obedecían el mandato que Él le dio a Adán y a Eva. Entonces, lo que usted está diciendo es como que si Dios no fuese omnisciente. No. Él dejó la serpiente, pero Él le advirtió de que no comieran del árbol de la vida y de la sabiduría. ¿Y cuál era la otra? Y de la vida. Y de la vida. Entonces, Él dejó la serpiente, pero Él le advirtió que no debían de comer de eso. Ajá. Y a la serpiente mincuida Pero Eva. ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Si el hombre podía pecar, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Pero ese era el huerto del Edén, podía estar ahí porque fue Dios que lo plantó. Pero Él le advirtió. Entonces, Dios quería que el hombre peque, entonces. No, porque Él le dijo las consecuencias si comían del árbol. Entonces, pero ¿por qué Él dejó ese árbol ahí? Ajá, pero hermano Samuel. Hermano Joan, hermano Augusto. Dios le bendiga. Esa es la pregunta que muchos en el mundo preguntan eso. Si Dios es Dios y Dios sabía que iba a pasar eso, ¿por qué Él hizo eso? Porque Él podía impedirlo, ¿verdad? Para que no sucediera. Entonces vamos a decirle, bueno, porque ya Él tenía predestinado de que yo enviara a Cristo, no tenía predestinado. Hermano Augusto. Ajá. Préstele el micrófono. Dios bendiga. Dice el hermano Augusto, porque para él esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no se somete a juicio. Hermano Carlos. Samuel, aquí en el libro dice aquí, a pesar de que el pecado apartó al hombre de Dios desde antes de la creación del mundo, ya Dios había diseñado el plan para salvarlo a través de Jesucristo. Amén. Y ahí lo dice, está diciendo que ya estaba predestinado ya que el hombre iba a pecar, se iba a alejar de Dios y lo iba a reconciliar con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice el hermano Carlos, porque ya el plan estaba elaborado para ser salvado a través de Jesucristo. Y ahí iba a venir otro curioso y le va a preguntar, ¿y para qué hay que pasar tanto trabajo? Dios se le bendiga. Ustedes también, ¿eh? Ahora, hermana Keila. Yo no puedo hablar, pero voy a hablar. Yo pienso que el ser obediente, la obediencia que Dios quiere que nosotros le tengamos, o que en ese momento quería que Adán y Eva tuvieran, no podía ser una opción sino una decisión. Entonces, ahí estaba el árbol, ahí estaba la serpiente porque era un animal más creado por Dios. El enemigo estaba suelto porque fue el primero que pecó. Entonces, era una decisión de Adán y Eva en ser obedientes. Era una opción ser obediente o una decisión. Entonces, ellos tenían que decidir si ser obedientes o no. Entonces, ellos no quisieron. Dios bendiga a nuestra Entonces, la hermana Keila. obediencia no puede ser una opción, sino una decisión. Amén. Y ellos no decidieron obedecer. Y ellos decidieron obedecer. Dios se le bendiga. Dios se bendiga a la hermana Keila. Dios se le bendiga. Mira, no conocían el bien y el mal,
pero sabiduría tenía de sobra. Pero ¿cómo él nombró a todos los animales? Dios se le bendiga. Sabiduría tenía de sobra. Ahora, no conocía el bien y el mal. A su nombre. Entonces, mi respuesta, no hay una respuesta en la Biblia, no hay un cuestionario de preguntas y respuestas para esto. Pero mi respuesta favorita para eso es porque Dios es Dios. Y sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. A eso yo le puedo mezclar. Esa era la voluntad de Dios, porque ya Él tenía un plan de salvación diseñado. Pero yo resumo porque Dios es Dios. Dios se le bendiga. ¿Quién pecó? ¿Eva o Adán? Aleluya. Dice la hermana Loami, los dos. Romano dice que quien pecó fue la mujer y la mujer es Eva. ¿Perdón? El libro de Romano, el apóstol Pablo dice que quien pecó fue la mujer. Ajá, que pecó la mujer. ¿Y Adán qué hizo? Él le siguió los pasos. Oh. Pero el efecto no se hizo cuando Eva comió. El efecto sucedió fue cuando Adán comió. Dios se le bendiga. Por eso es que la mujer tiene que callar. Al nombre de Cristo. Las mujeres dicen Adán, algunas dicen ambos. Porque las mujeres quieren justificar. El mandato fue a Adán. El mandato se le hizo fue a Adán. Se le hizo fue a Adán. ¿Quién pecó entonces? Sí, él le dio la advertencia, mira, eso no se puede comer, porque Dios dijo que no podemos comer con eso. Dame Biblia. No, de que el mandato fue a Adán. Amén. Ajá. 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 Amén. Amén. Lo tengo aquí, Samuel. Lo tengo aquí en la Biblia. Y dice en Génesis: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Dios se le bendiga. Entonces, ¿quién pecó? ¿Por qué pecó Eva? ¿Obedeció a la serpiente o desobedeció a Dios? Dios se le bendiga. Dios se le bendiga. Entonces, hermanos, las feministas que no estén diciendo que Adán y los machistas no estén diciendo que Eva, porque ambos. No, porque la mujer que tú me diste. Ajá. ¿Y quién que habló contigo? Fui yo que. Emma, ¿cómo la mujer sabía que no se podía comer eso? Pero el responsable era Adán. El mayor responsable. El responsable era Adán. Ajá. Por eso fue que Dios le pidió justificación y él culpó a la mujer. El responsable era Adán. ¿El responsable de qué era Adán? De que no comiera, de no comer de ese árbol.
Él le pasó la comunicación a Eva en ese entonces, porque el que administraba todo el huerto era Adán. Y él le dio esos conocimientos a Eva y todo lo que se establecía en ese entonces. Entonces, ambos pecaron, ambos desobedecieron lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es que coman de todo. Es más, Dios ni le prohibió que coman del árbol de la vida. El único que le prohibió fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no comieron del árbol? Bueno, porque la serpiente hizo su trabajo. Entonces, ambos pecaron. Adán pecó y después se quería. Ahí empieza, no la justificación, ahí empieza las acusaciones. Porque él no se justificó, él acusó a la mujer. Sí. Entonces, eso, y acusó a Dios, no a la mujer, a Dios. Porque le dijo, la mujer comió, me dio, y como tú comiste a esa mujer, ella me dio, yo comí también. Esos menesteres no lo sabemos, pero ambos pecaron. Por eso que Jesús en el Nuevo Testamento dice, ya no será más dicho que los padres comieron las uvas y los hijos sufren la dentera. El alma que pecare, y por eso el texto bíblico dice, habrán dos en un molino, el uno será tomado, habrán dos durmiendo en una cama, uno será tomado, dos estarán en el campo, uno será tomado. Entonces, aunque su esposa es carne de su carne, Augusto y Carlos, Giancori, su esposo es carne de su carne, Eridania, Clarinet, Loanmi. Su esposa es carne de su carne, Joan y Luis. El texto Samuel, el texto bíblico dice, el alma que pecare, esa morirá. Así como hoy usted puede decir, bueno, yo lo veo medio rebalongo, pero yo decidí servir a Cristo. Sí. Lo convenció, pero eso tenía. Pero sí, pero entonces no se puede negar. Quizás eso no fue de la noche a la mañana, eso fue todos los días, quizás. Esto no sabemos todo el tiempo, ¿me entiendes? Eso es porque cuando Eva comió, todavía ella no vio a Adán desnudo. El efecto no había sucedido cuando ella comió. No se puede negar que pero los dos pecaron, como dice Samuel. Los pecaron. No se puede negar que el espíritu de Adán todavía ronda en algunos hombres que siguen culpando a las mujeres. Y no toman su decisión de que cada uno tiene una libertad para decidir. Estaba ahí, ahí estaba Katrina. ¿Sí?
Amén. Entonces, Dios te le bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Amén. Si a alguien le falta por ofrendar, ¿no? Ofrendaron ya la hermana Araceli hasta recogió. Así que vamos a estar puestos de pies, hermanos. Vamos a estar orando. Gracias por estar aquí en esta noche. El viernes del vicio acá en la iglesia. Estamos en noviembre, mes de la familia. Amén. Permita al Señor que nosotros podamos venir y adorar a Dios y darle toda gloria y toda honra. Esperamos que esta lección de esta noche sea de bendición para usted, para su vida, y que nosotros podamos entender que tenemos la oportunidad de tomar decisiones, y esas decisiones van a producir algún destino, algún efecto. Entonces, gracias a Dios porque estamos aquí, Él nos ha guardado. ¿Alguien que quiera orar para despedir? Ven, hermano Luis va a orar para despedir. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por esta enseñanza, Señor. Mira lo que se han ido adelante, Padre. Cúbrelo, protégelo, llévalo con bien a sus hogares. Y a nosotros, Señor, que aún estamos aquí, Padre, cúbrenos, Padre, líbranos de accidentes, quita obstáculos del camino, quita piedras de tropiezo, Señor. Gracias por nuestro hermano Samuel, gracias por cada persona, Señor, que participó en esta enseñanza de hoy. Ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para seguir, Señor, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga a todos.